En Gálatas capítulo 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 21, y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Como ya he mencionado anteriormente en mi canal, dentro del pensamiento hebreo se creía que la Torá o la ley de Moisés sufriría un cambio en la era mesiánica. Este ejemplo lo vemos con el apóstol Pablo, un judío del siglo I, y posteriormente con el judaísmo rabínico. En el Midrash de Yad Shimoni, en el libro de Isaías, dice que el Eterno expondrá una nueva Torá y será dada por el Mesías. En el Midrash de Kohelet Rabba o Eclesiastés Rabba, la Torá que una persona estudia en este mundo es vanidad en relación con la Torá del Mesías. Al igual que escribe el rabino Sem Wolf, uno de los comentaristas más importantes del Midrashim, la Torá de este mundo es vanidad comparada con la Torá del mundo venidero. Y en otro Midrash, del libro de los Salmos, afirma que las leyes de los alimentos kosher o los alimentos puros e impuros serían abolidas en la era mesiánica. En la actualidad me encuentro estudiando la literatura de Antonio Piñero, ya que este académico agnóstico es el más utilizado por los antimisioneros para atacar el Nuevo Testamento. Y leyendo la guía para entender a Pablo de Tarso, encontré que justamente este punto del cambio de la ley de Moisés en la era mesiánica que tanto habla el apóstol Pablo era avalado por el judaísmo rabínico y el primitivo. Piñero comenta que según Saul Lieberman, que es un respetado rabino experto en literatura talmúdica, la abolición de la ley en el mundo futuro es una genuina idea judía. En Tosafot Nidad 61b está dicho claramente. Otros más reacios como W.D. Davis, que es un experto en literatura rabínica, aceptan al menos que hay expresiones esporádicas en la literatura rabínica que prometen ciertas modificaciones. Algunas halakot cesarán, otras cobrarán más importancia. Según notables investigaciones del judaísmo, el acerto la ley cambia en época mesiánica pertenece al fondo común del pensamiento judío. Sostienen estos estudiosos que, al recordar la historia del pensamiento judío de la época del Segundo Templo y su reflejo en la literatura judía tanto judeocristiana como rabínica, hay indicios más que suficientes para defender este acerto. Carlos Segovia ha señalado con toda razón la incardinación del pensamiento paulino acerca de la ley en la teología judía, acerca de la relación gracia y ley divinas, y de una cierta insuficiencia de la ley. En el judaísmo prerrabínico existe la postura de quienes, aún mostrando una incondicional apego a la ley y defendiendo una interpretación muy poco flexible de sus preceptos, reconocen que, por encima de ella, hay algo más y distinto, la gracia divina. Es una postura que en un sentido atenúa, pero en otro radicaliza el contraste entre ambos términos, ley y gracia. Los himnos procedentes de Qumran son un buen exponente de esta postura prefigurada, con todo en varios versículos bíblicos y deuterocanónicos. Todo esto prepara, a mi entender, la intuición de Pablo sobre la incorporación de los gentiles a Israel por medio de Cristo, a quienes no obliga a la observancia completa de la ley. Piñero continúa, otra confirmación plausible de que la ley cambia en época mesiánica se halla en textos rabínicos posteriores a Pablo reunidos por 10 machos, de los que se supone que recogen una tradición antigua, especialmente importantes para la cuestión del injerto de los gentiles en Israel. Ahora bien, el que se haya producido en el judaísmo prerrabínico tal relativización de la eficacia de la ley puede ayudar a comprender que Pablo pudiera pensar de igual modo, relativizando su cumplimiento completo por parte de los gentiles conversos al Mesías. Se explicaría así su insistencia ante sus lectores gentiles en las características negativas de la ley, a saber, como incapaz de dar vida, su función restringida meramente a la señalización de las transgresiones y al estar sometida, por tanto, al pecado y conducir a la muerte. Tales rasgos no pueden seguir sin cambio alguno en la era mesiánica, cuando Dios comienza a poner todo en orden respecto a su diseño global. Dado que en el pensamiento de Pablo, tan positivo con la ley en general, es imposible encontrar ni un mínimo pasaje respecto a la supresión de la ley. Solo puede admitirse el cambio, producido naturalmente por la presencia de la era mesiánica. Y aquí concluyo este video, donde el erudito Antonio Piñero afirma que el pensamiento de cambio de ley mosaica o Torá es un pensamiento hebreo que existía antes de Cristo en el judaísmo primitivo del siglo I y en el judaísmo posterior rabínico. Gracias por ver este video. Dios te bendiga.